Hay una carta que durante 20 años nadie quiso leer en voz alta. Una carta escrita a mano, con letra apretada, en la que Juan Gabriel le decía a Rocío Dúrcal cosas que ningún micrófono había grabado nunca. Y cuando esa carta apareció, cuando alguien decidió que era hora de sacarla a la luz, la familia hizo lo que lleva 2 décadas haciendo: silencio. Un silencio tan ensayado, tan deliberado, que empiezas a preguntarte qué hay dentro de esas páginas que asusta tanto. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Porque esta historia tiene muchas capas. Tiene la historia oficial, la que todos conocen, la de 2 artistas que se amaban con una intensidad que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. Y tiene la otra historia, la que ocurrió entre bastidores, en conversaciones privadas, en habitaciones de hotel a las 3 de la mañana, en estudios de grabación, vacíos, donde 2 personas que se conocían demasiado bien se decían verdades que el público nunca escuchó. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre la última vez que Juan Gabriel y Rocío Dúrcal se vieron en persona va a cambiar por completo la manera en que escuchas sus canciones. Rocío Dúrcal nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid. Se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Un nombre largo para una niña que desde los 12 años ya sabía que el escenario era el único lugar donde respiraba con facilidad. Su carrera empezó en España, con películas que la convirtieron en la novia de toda una generación. Era guapa, dulce, con esa clase de voz que no necesita forzarse para llegar al pecho. Y durante años, eso fue suficiente. Pero España se le quedó pequeña. A finales de los 60, Rocío cruzó el Atlántico con su marido, Antonio Morales, más conocido como Si la hubiera estado esperando. Y quizás la había estado esperando, aunque todavía faltaban unos años para que entendiera por qué. El encuentro con Juan Gabriel ocurrió en 1975, y es curioso porque los 2 contaron esa historia muchas veces y cada vez sonaba ligeramente distinta. Hay versiones que lo sitúan en una fiesta, otras en un estudio de grabación, otras en una cena informal. Lo que nadie discute es lo que pasó después. Juan Gabriel le entregó a Rocío un puñado de canciones que habían sido rechazadas por otras artistas. Canciones que nadie quería. Y Rocío las escuchó una sola vez y supo que eran para ella. El primer álbum que grabaron juntos, Amor Eterno, salió en 1978. El segundo, De mi enamorado, en 1980. Y después vinieron más, 8 álbumes en total, 48 canciones que se convirtieron en parte del tejido emocional de millones de personas en América Latina y España. Amor Eterno se convirtió en un himno al duelo que trasciende el tiempo. Paloma Querida fue la canción que puso voz a una generación de inmigrantes. Déjame vivir le habló a todos los que alguna vez sintieron que los estaban sofocando. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo 2 personas crean algo tan grande? La respuesta, la verdadera respuesta, está en lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. Juan Gabriel tenía una manera de trabajar que desquiciaba a la gente a su alrededor. Llegaba al estudio a deshora. Cambiaba letras a mitad de una sesión. Pedía que se repitiera un verso 20 veces hasta que sonara exactamente como él quería. Era exigente de una manera que rozaba lo irracional. Pero con Rocío era distinto. Con Rocío entraba en otra frecuencia. Los que estuvieron en aquellas sesiones de grabación lo han descrito de maneras similares, como si los 2 hablaran un idioma que nadie más en la sala entendía. Hay testimonios de músicos que trabajaron con ellos en los años 80, que hablan de momentos en los que Juan Gabriel paraba la grabación, miraba a Rocío y le decía en voz baja algo que hacía que ella cerrara los ojos unos segundos antes de empezar de nuevo. Nadie sabe exactamente qué le decía, pero la diferencia entre las 2 tomas siempre era audible. Eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de contar sin volverse sentimental.
La conexión entre ellos no era solo profesional, pero tampoco era exactamente lo que el público imagina cuando dice que se amaban. Era algo más específico, más complicado y más frágil de lo que cualquiera quiso admitir en vida. Porque hubo distancias, hubo silencios largos, hubo periodos de años en los que no se hablaban y nadie en sus equipos sabía muy bien por qué. Y ahí es donde empieza la parte de la historia que la familia de Rocío preferiría que no se contara. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo sobre el mundo en el que todo esto ocurrió. La industria musical latinoamericana de los años 80 era un territorio con sus propias reglas, sus propias lealtades y sus propias formas de hacer daño. Era un mundo donde los contratos se firmaban con personas que tenían más poder que los artistas que firmaban, donde los derechos de las canciones cambiaban de manos de maneras que los compositores no siempre entendían del todo, y donde las relaciones personales entre los artistas se mezclaban con los intereses económicos de una manera que hacía muy difícil saber dónde terminaba una cosa y empezaba la otra. Juan Gabriel lo sabía mejor que nadie. Había llegado a ese mundo desde abajo, desde muy abajo, y había aprendido sus reglas de una manera que a veces implicó pagar un precio muy alto. Era un hombre que desconfiaba de casi todo el mundo y que, sin embargo, necesitaba rodearse de gente constantemente. Una contradicción que las personas que lo conocieron bien describen como la clave para entender muchas de sus decisiones. Rocío venía de otro mundo. Venía de España, de una industria diferente, de una manera de entender el trabajo artístico que no tenía exactamente las mismas cicatrices. Pero se adaptó y en esa adaptación perdió algunas cosas que quizás no tenía que haber perdido. La dinámica entre los dos, en los años de mayor intensidad de su colaboración, era, según personas que la observaron de cerca, más asimétrica de lo que parecía desde fuera. Juan Gabriel llegaba con las canciones terminadas, Rocío las grababa. Juan Gabriel supervisaba las sesiones con una atención al detalle que podía resultar agotadora. Rocío lo dejaba hacer y el resultado era brillante. Pero hay una pregunta que subyace a todo ese proceso y que nadie se ha molestado en hacer en voz alta. ¿Cuánto de lo que Rocío aportó a esas grabaciones se le reconoció de la manera que merecía? La voz es un instrumento, pero también es una interpretación. Y la interpretación de Rocío Dúrcal no era intercambiable con la de ninguna otra persona. Lo que ella hacía con esas canciones era tan específico, tan suyo, que decir que Juan Gabriel las escribió y Rocío las cantó es simplificar algo que era mucho más complicado. Era una colaboración real, pero en el relato oficial siempre ha aparecido como una relación entre el genio compositor y la intérprete que tuvo la suerte de acceder a su trabajo. Eso no es justo. Y Rocío lo sabía. Los primeros indicios de que algo no estaba bien entre ellos aparecieron a mediados de los 90. Rocío llevaba ya más de una década siendo la intérprete más asociada a las canciones de Juan Gabriel. Su voz era, para muchos, la forma definitiva de esas melodías. Pero Juan Gabriel empezó a trabajar con otras artistas, empezó a guardar sus mejores composiciones para otras voces, y Rocío lo notó. No lo dijo públicamente durante mucho tiempo. Tenía demasiada clase para eso, y además sabía que cualquier declaración suya sería interpretada como celos profesionales. Pero en entrevistas de esa época, si escuchas con atención, hay algo en la manera en que evita ciertos temas, en la brevedad de algunas respuestas, que dice más que cualquier declaración directa. ¿Qué pasó entre ellos en esos años? ¿Hubo una conversación específica en la que algo se rompió? ¿O fue una acumulación de cosas pequeñas que nadie se atrevió a nombrar? La respuesta más honesta es que probablemente fue las dos cosas. Juan Gabriel era un hombre que vivía rodeado de gente y que, sin embargo, se sentía profundamente solo. Eso
no es una metáfora, es algo que las personas que lo conocieron de verdad repiten con una consistencia que impresiona. Construía vínculos muy intensos y luego se distanciaba sin explicación. No porque dejara de querer a las personas, sino porque algo en él se asustaba cuando la cercanía llegaba a cierto punto. Con Rocío había llegado demasiado lejos, le había dado demasiado y a veces, cuando alguien te ha dado tanto, la única manera de seguir adelante es poner espacio. El diagnóstico de cáncer de ovario de Rocío llegó en 2000 y aquí el relato oficial y el relato real empiezan a separarse de una manera que resulta incómoda. Cuando Rocío recibió ese diagnóstico, llevaba ya años viviendo con una carga que la gente de su entorno veía, pero que nadie nombraba directamente. La distancia con Juan Gabriel había dejado una huella. Las grabaciones en común se habían reducido. Los proyectos que habían planeado juntos se habían quedado en conversaciones que nunca llegaron a convertirse en álbumes. Y Rocío, que era una mujer con una capacidad de autocontrol que impresionaba a todos los que la conocían, había seguido adelante. Había grabado otros álbumes con otros autores, había dado giras, había mantenido su presencia pública con una consistencia que no dejaba ver las grietas por dentro. Pero las grietas estaban, y el diagnóstico las hizo visibles de una manera que ya no había forma de ignorar. Hay algo que la enfermedad grave le hace a las personas que tiene muy poco que ver con lo que las películas y los documentales suelen mostrar. No es solo la confrontación con la muerte, es la confrontación con el tiempo que ya pasó, con las conversaciones que no se tuvieron, con las relaciones que se dejaron enfriar porque parecía que siempre habría tiempo de calentarlas de nuevo. Rocío tuvo esa confrontación, y en algún punto de ese proceso, la idea de que Juan Gabriel existía en el mundo y que entre los dos había cosas sin resolver se volvió insostenible. Quien dio el primer paso, si fue ella o fue él, es algo que las personas que lo saben no han contado de manera definitiva, pero lo que sí está documentado en entrevistas de esa época y en testimonios de personas del entorno de los dos es que entre 2001 y 2003 hubo un acercamiento, lento al principio, cauteloso, como dos personas que se han lastimado la una a la otra y que saben que acercarse implica el riesgo de volver a hacerlo. La versión oficial dice que Juan Gabriel se enteró del diagnóstico y que inmediatamente buscó a Rocío para estar a su lado, que la distancia de los años anteriores se disolvió en cuanto supo que ella estaba enferma, que los últimos años de vida de Rocío estuvieron marcados por una reconciliación plena, por la recuperación de todo lo que se había perdido. Hay algo de verdad en eso. Juan Gabriel sí volvió, sí grabaron juntos de nuevo. El álbum Juntos otra vez, que salió en 2004, fue la prueba pública de esa reconciliación. Y la gira, que hicieron juntos ese mismo año, llenó estadios en toda América Latina. Las imágenes de los dos en el escenario, ya mayores, ya marcados por el tiempo y por la enfermedad, tienen una carga emocional que resulta difícil de aguantar. Pero hay cosas que esas imágenes no muestran. Hay gente del entorno de Rocío que habla de conversaciones que tuvieron lugar durante esos años y que nunca llegaron a grabarse, a documentarse, a convertirse en parte del archivo oficial. Conversaciones donde los dos hablaban de cosas que habían quedado sin resolver, donde Juan Gabriel le pedía perdón por silencios que habían durado demasiado, donde Rocío le decía verdades que él necesitaba escuchar, aunque le costara. Y hay una carta. La carta apareció entre las pertenencias de Juan Gabriel, después de su muerte, en agosto de 2016. O eso es lo que dicen algunas fuentes. Otros sitúan su aparición antes, en los meses inmediatamente posteriores a la muerte de Rocío, en marzo de 2006, lo que resulta más confuso aún si consideramos que hay personas del entorno de ambos artistas que aseguran que esa carta fue escrita entre 2002 y 2004, durante el periodo en que los dos estaban trabajando juntos de nuevo.
La cronología es importante, porque si la carta fue escrita durante la gira de Juntos otra vez, eso significa que Juan Gabriel la escribió mientras Rocío todavía estaba viva, lo que significa que tomó la decisión de no entregársela, o que la entregó y ella decidió guardarla sin que nadie más la viera, o que alguien más tomó esa decisión por ellos. ¿Por qué guardar una carta durante 20 años? ¿Qué hay en ese papel que justifica 2 décadas de silencio? Las personas que dicen haber tenido acceso al contenido de la carta, y hay varias con versiones distintas, aunque consistentes en lo esencial, hablan de un texto que mezcla la declaración de amor con algo más oscuro, una especie de confesión. Juan Gabriel le habla a Rocío de las veces que se alejó. Le explica, o intenta explicar por qué lo hizo. Hay referencias a cosas que ocurrieron entre ellos en los años 90 que nunca se hicieron públicas. Y hay una parte final que los que la han leído describen como un ruego. Juan Gabriel le pide a Rocío algo. Exactamente qué le pide es lo que las fuentes no terminan de ponerse de acuerdo. Algunos dicen que le pide perdón de una manera que va mucho más allá del protocolo. Otros dicen que le pide que entienda algo sobre su propia vida, sobre sus silencios, sobre las razones que tenía para hacer lo que hizo. Y hay quien dice que en la carta hay referencias a personas concretas, a decisiones concretas, que explicarían tensiones que hasta ahora parecían sin causa aparente. La familia de Rocío, los hijos de ella y de Junior, han tenido acceso a esa carta desde hace años y han elegido no hablar de ella públicamente. Eso es su derecho. Pero ese silencio, en un contexto donde la historia de ambos artistas ha sido contada y recontada 1000 veces, dice algo. Dice que hay cosas en esa carta que cambian la historia. Para entender por qué eso importa, hay que entender lo que Rocío Dúrcal significa para la gente que la quiso. Murió el 25 de marzo de 2006. Tenía 61 años. La enfermedad había durado 6 años. Y durante esos 6 años, Rocío siguió trabajando, siguió cantando, siguió dando entrevistas con una dignidad que dejaba a la gente sin palabras. Había algo en su manera de hablar de la enfermedad que no tenía nada que ver con el heroísmo público que los medios necesitaban construir alrededor de ella. Era más sencillo que eso. Era alguien que había decidido que iba a vivir hasta el último día, como si los días no se estuvieran acabando. La noche que murió, Juan Gabriel estaba de gira. Actuó, terminó el concierto y después, cuando le dieron la noticia, se encerró en su camerino durante más de 1 hora. Lo que pasó en ese camerino no lo sabe nadie, pero la persona que salió de ahí era visiblemente distinta a la que había entrado. En los meses siguientes, Juan Gabriel habló de Rocío en entrevistas con una mezcla de amor y de algo que se parecía al remordimiento. No usó esa palabra, pero estaba ahí, debajo de las palabras que sí usó, en la manera en que a veces se quedaba callado a mitad de una respuesta, como si hubiera llegado a un punto donde no sabía cómo seguir sin decir demasiado. Hubo una entrevista, creo que fue en 2008 o 2009, donde un periodista le preguntó directamente si había cosas que le hubiera querido decir a Rocío y que no le dijo. Y Juan Gabriel tardó tanto en responder que el periodista tuvo que repetir la pregunta. Cuando finalmente habló, dijo algo que en el momento pareció una respuesta de cortesía, pero que he visto desde ahora. Suena diferente. Le dije todo lo que pude decirle cuando pude decírselo. No dijo todo lo que quería decirle. Dijo todo lo que pude. Esa diferencia no es menor. Los últimos 10 años de vida de Juan Gabriel estuvieron marcados por una ambivalencia que la gente de su entorno observaba sin saber bien cómo interpretarla. Por un lado, había alcanzado un nivel de reconocimiento que pocas personas llegan a ver en vida. Era un ícono, una leyenda. Un hombre cuyas canciones habían viajado a lugares donde ni él mismo había estado nunca. Por otro lado, había algo en él que se había quedado atascado en algún punto del pasado. Y muchas personas que lo conocían bien
dicen que ese punto tenía que ver con Rocío. Hay una cosa que los artistas que alcanzan ese nivel de reconocimiento suelen compartir: la sensación de que la imagen que el público tiene de ellos es tan grande que ya no les pertenece del todo, que la persona real, la que comete errores y tiene remordimientos y guarda cartas sin entregar, ha quedado absorbida por el personaje, y que resulta casi imposible corregir eso sin destruir algo que mucha gente necesita. Juan Gabriel vivió eso de una manera muy intensa. La imagen de Juan Gabriel el generoso, el eterno, el artista que amaba sin condiciones, era tan poderosa que cualquier grieta en esa imagen se convertía inmediatamente en una noticia, en un escándalo, en algo que había que gestionar. Eso explica algunas de sus silencios. No todos, pero algunos. Y explica también quizás por qué la carta siguió guardada incluso en los años en que él todavía estaba vivo y todavía podía hacer algo con ella, porque sacarla a la luz habría implicado explicarla, habría implicado contar cosas, habría implicado ser, en público, la persona real en lugar del ícono, y eso era demasiado. Hay quien dice que la carta la escribió de un tirón, una noche, sin borrador, que la guardó pensando que algún día encontraría el momento de entregársela o de leerla con ella, que ese momento nunca llegó, o llegó demasiado tarde, o llegó y él no tuvo el valor de convertirlo en lo que tendría que haber sido. Eso es lo que hace que la carta sea tan perturbadora, no tanto por lo que dice, sino por lo que su existencia revela sobre el tiempo que pasó, sin decirse. 20 años. Que el silencio alrededor de una carta dure 20 años no es un accidente. Implica decisiones activas. Implica que alguien, en algún momento, tuvo esa carta en las manos y decidió que lo mejor era guardarla. Y después, otra persona tomó la misma decisión. Y otra, ¿por qué? Hay varias teorías. La más benévola es la más simple. La familia de Rocío quiere proteger la memoria de ella. Quiere que la imagen que queda sea la de la artista, la de la madre, la de la mujer que murió con una elegancia que la hizo más grande todavía. Y si la carta contiene cosas que complican esa imagen, o que abren preguntas sobre aspectos de su vida que ella eligió mantener privados, entonces, guardarla es un acto de amor. La teoría menos benévola dice que la carta contiene cosas que afectan no solo a Rocío, sino a otras personas que siguen vivas, que hay nombres en esas páginas, que hay versiones de ciertos eventos que contradicen lo que se ha dicho públicamente, y que si esa carta saliera a la luz, no sería solo la historia de dos artistas lo que cambiaría, sería la historia de familias enteras. La relación entre Juan Gabriel y la familia Morales es un terreno complicado. Junior, el marido de Rocío, fue siempre una presencia discreta pero constante en la vida de los dos. Era el hombre que estaba en la sombra mientras su mujer grababa álbumes que se convertían en himnos generacionales con otro hombre. Eso requiere una cierta clase de seguridad, o una cierta clase de resignación, o una mezcla de las dos cosas que es muy difícil de sostener durante décadas. Hay personas que trabajaron con los tres que hablan de una dinámica entre Juan Gabriel, Rocío y Junior que era mucho más compleja de lo que parecía desde afuera, que había tensiones, que había momentos de mucha incomodidad y que Rocío navegaba entre los dos con una habilidad que en otro contexto habría sido admirable, pero que en ese contexto tenía un precio personal que ella pagó en silencio. ¿Sabía Junior de la carta? ¿La leyó? Fue él quien decidió guardarla. Nadie ha respondido esas preguntas de manera directa. Y la ausencia de respuesta es, en sí misma, una respuesta. Los hijos de Rocío y Junior, Carmen, Shaula y Antonio Junior, han mantenido durante 20 años una posición pública que podría resumirse en pocas palabras. La historia oficial es suficiente. Lo que sus padres construyeron merece respeto. Y hay cosas que pertenecen a la intimidad de las personas que las vivieron. Eso es una posición respetable, pero tiene un problema. Cuando el legado de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel
pertenece a millones de personas que los amaron. La intimidad tiene límites. Y cuando hay documentos que potencialmente reescriben partes de esa historia, el silencio deja de ser solo respeto y empieza a parecerse a algo distinto, a la administración de un mito. Y los mitos, cuando se administran durante demasiado tiempo, se vuelven frágiles. La muerte de Juan Gabriel en agosto de 2016 cambió muchas cosas, entre ellas la dinámica alrededor de su legado. Su patrimonio, su archivo, su historia personal se convirtieron de repente en objetos de disputa. Hay procesos legales que llevan años sin resolverse. Hay personas que reclaman cosas que él les prometió y que nunca se materializaron por escrito. Hay versiones contradictorias sobre los últimos meses de su vida y sobre el estado en que se encontraba. En ese contexto, la existencia de una carta escrita de su puño y letra dirigida a la artista con la que construyó el trabajo más significativo de su carrera es un documento que tiene un valor que va mucho más allá del sentimental. Tiene un valor histórico, tiene un valor archivístico. Y dependiendo de lo que contenga, tiene un valor que puede ser incómodo para mucha gente. Hay coleccionistas que dicen haber visto la carta. Hay periodistas especializados en el mundo del entretenimiento latinoamericano que afirman tener fuentes dentro del entorno familiar que les han confirmado su existencia. Y hay personas más cercanas al legado de Juan Gabriel que no desmienten que exista, pero que tampoco confirman nada. Ese limbo lleva 2 décadas sin resolverse. ¿Qué cambia si la carta se hace pública? Probablemente menos de lo que la gente espera, en algunos sentidos. Las canciones no van a sonar distinto. Amor eterno va a seguir siendo amor eterno. La voz de Rocío va a seguir siendo lo que es, una de las grandes voces de la música popular en español del siglo XX. Juan Gabriel va a seguir siendo el compositor que fue. Nada de eso se puede deshacer, pero la historia que rodea a esas canciones sí cambia, y eso importa, porque las canciones y las historias que la rodean no son cosas separadas, son una sola cosa. Cuando escuchas Amor Eterno y sabes que la compuso Juan Gabriel pensando en su madre muerta, eso forma parte de lo que escuchas. Cuando sabes que la voz que la canta pertenecía a una mujer que estaba viviendo su propia versión de esa pérdida, eso también forma parte. La historia cambia el sonido. Siempre. Y si dentro de esa carta hay cosas que añaden dimensiones a esa historia, que la complican, que la hacen más humana y más imperfecta de lo que la versión oficial permite, entonces guardarla es privar a la gente que los quiso de algo que les pertenece tanto como les pertenecía a ellos. Eso es lo que más cuesta entender de este silencio, que los 2 artistas construyeron su legado con el público, que las canciones no existirían sin los millones de personas que las hicieron suyas, y que decidir qué partes de la historia de esas canciones son públicas y cuáles no es una decisión que tiene consecuencias para todos los que las amaron. Hay un detalle que pocas personas conocen sobre los últimos meses de vida de Rocío. Fue algo que ella mencionó en conversaciones privadas con personas de su confianza y que con el tiempo ha ido saliendo en pequeños fragmentos aquí y allá, nunca en forma de declaración directa, siempre como un detalle que alguien recuerda haber escuchado. Rocío sabía que el tiempo se acababa. Lo sabía con una claridad que la gente que estaba con ella en esos meses describe como algo casi sereno, como si hubiera llegado a un punto de aceptación que va más allá de lo que la mayoría de las personas alcanzamos. Y en ese contexto, había ciertas cosas de las que quería hablar, ciertas conversaciones que quería tener antes de que el tiempo se terminara. Una de esas conversaciones era con Juan Gabriel. Lo que se dice sobre esa conversación, la versión que circula entre la gente que estuvo cerca de los 2 en esos meses, es que ocurrió que se vieron, que hablaron durante mucho tiempo y que al terminar, ninguno de los 2 fue exactamente el mismo que había entrado en esa habitación. Lo que se dijo en esa conversación
nadie lo sabe. Pero hay quien cree que fue en ese momento cuando apareció la carta, o cuando se habló de ella por primera vez, o cuando se tomó alguna decisión sobre su destino que todavía hoy está vigente. Y eso lleva de vuelta a la pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Quién tiene derecho a decidir el destino de una carta? Desde el punto de vista legal, la respuesta es relativamente clara. Los herederos de Juan Gabriel son los custodios de su archivo. Ellos deciden qué se hace público y qué no. Eso es lo que dice la ley. Desde el punto de vista de la historia cultural, la respuesta es mucho más complicada, porque hay documentos que pertenecen a las personas que los escribieron, y hay documentos que pertenecen a la historia. Y cuando alguien construyó un legado que tocó la vida de 50 millones de personas, la línea entre los dos tipos de documentos se vuelve muy borrosa. La industria musical latinoamericana de las últimas décadas ha tenido una relación complicada con los archivos de sus grandes artistas. Hay acervos incompletos, grabaciones desaparecidas, correspondencia que nunca se conservó o que se conservó sin ningún criterio. Y cuando los artistas mueren, a veces, lo que queda de ellos depende casi completamente de las decisiones de personas que los quisieron pero que no siempre son los custodios más adecuados de su historia. Juan Gabriel era consciente de eso. En varias entrevistas habló de la importancia de documentar, de preservar, de dejar registro. Era alguien que pensaba en el tiempo largo, que pensaba en lo que quedaría después de que él ya no estuviera. Habría querido que esa carta quedara guardada para siempre. Esa pregunta no tiene respuesta, pero el hecho de que la escribiera, de que la conservara, de que en algún momento tomó una decisión sobre qué hacer con ella, y esa decisión no fue destruirla, dice algo. Los papeles que no queremos que duren, los quemamos. Los que guardamos, los guardamos por algo. La historia de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel es una de esas historias que el público creyó conocer y que resulta que tenía más capas de las que cualquiera imaginó. Eso no es una traición a nadie. Es simplemente la naturaleza de las relaciones humanas cuando son lo suficientemente profundas. Tienen partes que no caben en ningún escenario, que no se pueden convertir en canciones, que solo existen en el silencio entre dos personas que se conocen demasiado bien. La carta es parte de ese silencio, y el hecho de que todavía esté guardada, de que 20 años no hayan sido suficientes para que alguien tome la decisión de sacarla a la luz o de destruirla definitivamente, sugiere que hay personas que todavía no saben qué hacer con ella, que el peso de ese papel sigue siendo demasiado para manejarlo de manera sencilla. Eso en sí mismo dice mucho sobre lo que debe contener. Cuando Rocío Dúrcal murió, Juan Gabriel dio una entrevista en la que le preguntaron qué era lo primero que le vendría a la mente cuando pensara en ella. Y él dijo algo que quedó registrado y que a veces se cita, pero que la gente suele citar de manera incompleta. La cita completa es esta: lo primero que me viene a la mente es su voz. Y lo segundo, que hay cosas que debí decirle y que ya no puedo. La segunda parte de esa respuesta suele omitirse. ¿Por qué? Quizás porque es incómoda. Porque introduce una nota de incompletitud, de algo que quedó sin terminar, que no encaja bien con la narrativa del amor eterno, de la amistad perfecta, de dos artistas que se encontraron y construyeron algo indestructible. Pero es exactamente esa segunda parte la que hace que la historia sea real, la que la convierte en algo más que una leyenda de la música popular. Las historias perfectas no le pertenecen a nadie en particular. Las historias con grietas, con cosas no dichas, con cartas guardadas durante 20 años, le pertenecen a las personas que las vivieron de una manera que ninguna versión oficial puede reemplazar. Hay algo que la gente que trabajó con los dos en los años de mayor intensidad de su colaboración recuerda de manera consistente, que cuando estaban juntos en el estudio, cuando las cosas funcionaban, había momentos
en que el resto de la gente que estaba en la sala tenía la sensación de estar sobrando. No porque los dos se comportaran de manera inapropiada, sino porque la comunicación entre ellos operaba en una frecuencia a la que nadie más tenía acceso. Una mirada que significaba algo específico, una frase a mitad de una melodía que hacía que el otro cambiara algo en su interpretación sin que mediara ninguna explicación. Ese nivel de entendimiento no se fabrica, se acumula con el tiempo, con conversaciones que nadie graba, con silencios que se aprenden a leer, con discusiones que duelen y con reconciliaciones que enseñan cosas que la armonía nunca podría enseñar. La carta es un fragmento de ese mundo. Un mundo que durante 20 años la familia ha decidido que no le pertenece al público y que el público, de alguna manera, siente que le pertenece de todas formas. Esa tensión no tiene resolución fácil, pero es importante nombrarla, porque lo que está en juego no es solo la intimidad de dos personas que ya no están. Lo que está en juego es el derecho a la complejidad, el derecho a que las historias que amamos sean tan imperfectas y tan contradictorias como las personas que las vivieron. El derecho a que los íconos sean seres humanos, con sus errores y sus miedos y sus cosas no dichas, y no solo las figuras de luz que los documentales oficiales necesitan que sean. Rocío Dúrcal fue una artista extraordinaria. También fue una mujer que vivió una historia de amor y de trabajo con otra persona que la marcó para siempre y que dejó cosas sin resolver. Esas dos cosas no se contradicen, se completan. Juan Gabriel fue el compositor más importante de la música popular en español de la segunda mitad del siglo XX. También fue un hombre que escribió una carta que no supo o no pudo entregar. Esas dos cosas tampoco se contradicen. Lo que hace grandes a las personas no es la ausencia de sombras, es la manera en que vivieron con ellas. Y la carta, sea lo que contenga, es una de esas sombras. Una sombra que tiene 20 años guardada en algún cajón. Una sombra que tiene nombre, que tiene letra de Juan Gabriel, que tiene el peso de todo lo que se dijo y de todo lo que se dejó, sin decir entre dos personas que se conocieron en 1975 y que de alguna manera siguen encontrándose cada vez que alguien pone amor eterno y cierra los ojos. Llegará el día en que esa carta sea pública. Probablemente. Las historias guardadas siempre encuentran la manera de salir. Los papeles tienen una forma de sobrevivir a las personas que decidieron guardarlos. Y cuando la gente que tomó esas decisiones ya no esté, vendrán otras personas, historiadores, archivistas, familiares de una generación diferente, que mirarán ese papel con ojos distintos y tomarán decisiones distintas. Cuando ese día llegue, la historia de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel va a tener que recontarse, con más capas, con más verdad, con la honestidad que merece una historia de esa magnitud. Y las canciones van a sonar diferente, mejor, probablemente, porque van a sonar más humanas. Hay una cosa que nadie que haya escuchado a Rocío Dúrcal cantar puede negar. Su voz tenía una cualidad que los técnicos de sonido describen de maneras muy distintas, pero que todos terminan nombrando con la misma palabra: verdad. Había algo en la manera en que cantaba que hacía que creyeras que lo que estaba cantando le había pasado a ella, que estaba narrando su propia historia, su propio dolor, su propio amor. A veces eso era literalmente cierto. Los músicos que grabaron con ella en los últimos años, antes de su muerte, hablan de sesiones donde era imposible no emocionarse, donde la voz de Rocío llegaba a lugares que técnicamente ya no debería haber podido alcanzar, porque la enfermedad había dejado su huella, porque el cuerpo ya no respondía igual. Pero había algo en su determinación, en la manera en que se plantaba delante del micrófono y le ponía todo lo que tenía a cada frase, que hacía que la limitación física importara menos que lo que estaba poniendo encima de las notas. Eso es lo que hace que la carta importe tanto. Porque si hay algo en ese papel que añade contexto
a lo que Rocío estaba viviendo cuando cantaba esas canciones, entonces no es solo la historia personal de dos artistas lo que esa carta contiene. Es la historia de las canciones mismas. Es el origen de algo que sigue vivo. Y ese origen merece ser conocido. Merece que alguien algún día decida que el silencio ya ha durado suficiente. Hay generaciones enteras de personas que crecieron con esas canciones como banda sonora de sus vidas. Personas que pusieron amor eterno en el funeral de sus padres. Personas que escucharon Déjame vivir cuando alguien les estaba apagando. Personas que bailaron Me gustas mucho en su primera noche de algo que se parecía al amor. Para esas personas, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel no son solo artistas, son parte de su memoria emocional más profunda. Y la historia de esas personas, la historia de sus momentos vividos con esas canciones, también forma parte del legado. Quizás la parte más importante, eso es lo que se pierde cuando se guarda una carta durante 20 años. Eso es lo que se le niega al público cuando se administra un legado como si fuera una propiedad privada. La oportunidad de entender de dónde venía todo eso. La oportunidad de que la historia sea completa. 20 años son muchos años para guardar una carta. La pregunta que queda, la que no tiene respuesta todavía, es si los que la tienen van a tomar esa decisión antes de que la tome el tiempo por ellos. Porque el tiempo siempre termina tomándola. Siempre.